Saludos. Titulamos este vídeo Conexión toroidal, arterias y venas. Correspondencias orgánico-cósmicas 5. Artefactos reveladores número 62. Cosmos Tierra Toroide número 100. Hacemos este vídeo a fecha de 22 de abril del año 2021, en situación de lo que decimos y en relación con este título de ataque a una conexión dimensional, a nuestra conexión dimensional. Y significa que nuestra mente y nuestro corazón pues está siendo, en las personas que están más dormidas, pues se está produciendo una desconexión. Es decir, las personas mentalmente pues atienden a lo práctico de su vida, pero por otra parte su corazón le está diciendo otro tipo de conductas. Y normalmente pues la persona aquí, una mayoría, pues se somete a lo que le dice su propio interés, que es la mente práctica y concreta, y entonces su corazón, que le está diciendo que a lo mejor está haciendo un mal, pues lo deja de lado, entonces no lo armoniza, es decir, lo desconecta, y al desconectar y no equilibrar la mente con el corazón, pues entonces se produce también una desconexión paralela de el ser humano en relación con su fuente, tan sencillamente y tan lógicamente, evidentemente. Entonces, en este título, como verán, pues por una parte vamos a ir relacionando, y que venimos haciéndolo en los distintos vídeos que tienen pues la etiqueta de correspondencias orgánico-cósmicas, es decir, el cuerpo físico, cómo se corresponde precisamente con el sistema cósmico, porque vamos a relacionar las venas y arterias y todas las estructuras tubulares físicas precisamente con el toroide universal, que es la parte central del toroide universal, pues lo equivalente a lo que son, por ejemplo, venas y arterias y otro tipo de estructuras tubulares. Y también vamos a relacionar por eso tiene incluso dos categorías, artefactos reveladores, porque vamos a ver que precisamente las más antiguas culturas, pues esto lo sabían muy bien, sabían que era lo más importante, es decir, el centro del toroide universal en estructura tubular, que es el que va rigiendo toda esta realidad, no solamente rigiéndola y sosteniéndola, sino lo principal también creándola al principio. Por tanto, y esa es la explicación de que existan, como vamos a ir viendo, pues tantos artefactos de estas antiguas culturas, la olmeca, pero sobre todo en la China antigua, en la más antigua cultura, que es la cultura Hongsan y la cultura Liangzhu. Y van a ver, pues precisamente esa abundancia de estos artefactos a los cuales la arqueología oficial pues naturalmente pues no les da una explicación, sino simplemente una explicación muy vaga, como vamos a ir nosotros presentando. Y entonces aquí tienen a la derecha pues las arterias y las venas, que son estructuras tubulares, y nosotros decimos que son un fractal o una representación o una concretización de este interior, del interior del toroide que tienen aquí en esta parte, porque a partir de este centro es cómo se va creando toda esta realidad. Por eso, precisamente, la conexión, sobre todo entre los toroides, pues es una conexión de tipo tubular, como por ejemplo en el ser humano, la conexión con la misma fuente pues viene a través de estas estructuras. Y fíjense también que para estar en esta dimensión pues tenemos que tomar el éter a través de la respiración, porque ahí es donde está el éter, en el aire contenido, mucho más sutil. Y entonces, mediante el traslado de estas arterias y estas venas, pues es donde va corriendo precisamente pues el nivel de que es más, la sangre ya lo hemos dicho en otros vídeos, que es más un gas que un líquido, porque por ahí va corriendo y circulando este éter que nos vivifica y nos da la vida y nos hace ser el centro de esta dimensión. Y fíjense ahora también la oscuridad, precisamente cómo ataca precisamente a este éter que nosotros tenemos que tomar respirando de la atmósfera, realmente, porque la oscuridad pues de Lucian sabe precisamente cómo tiene que hacer bajar al ser humano de
dimensión, pero por eso nosotros estamos aquí compartiendo pues lo que nunca se ha compartido, según nosotros estamos comprobando realmente, después de sondear muchos investigadores de esta realidad. Entonces, hemos dicho, vamos a hablar primero de esta parte de venas y arterias y parte física, pero un punto segundo, que es el más abundante, vamos a ir tratando estos artefactos que son muy reveladores. Entonces, en el cuerpo humano, pues también en conexión con lo que hemos dicho nosotros en un vídeo anterior, de que todos son dos tipos de estructuras más fijas, más estáticas, que son las espaciales, y otras, y que son más densas, las espaciales, y otras que son más de movimiento y son más sutiles. Pues por tanto, aquí en las venas y arterias, pues precisamente la cubierta del tubo tubular físico que contiene la sangre, pues es una estructura sobre todo espacial, y en cambio lo que corre por su interior pues es una estructura más temporal, porque es más dinámica, es más movimiento precisamente. Entonces, como volvemos a decir, esta estructura de este tubo pues está en relación con este toroide. Y vamos a ver que no solamente son las venas y arterias, sino en todo el mundo animal y vegetal, pues analícenlo y verán que esa es la estructura más abundante, porque es, como su título de este vídeo, pues es lo que conecta a la fuente, que es sobre todo sutil e instantánea, pues con la parte material, creando precisamente esta parte material mediante estas estructuras tubulares. Entonces, así como decimos, son arterias, son venas, que nosotros podemos decir que son las principales, son la médula espinal, que están aquí, otra importantísima, el esófago, los intestinos, etcétera, etcétera. Fíjense que todos son este tipo de estructuras, realmente. Y entonces ahora vamos a ir a los artefactos, porque entonces, si ya sabemos nosotros que el cosmos y el toroide, como estamos compartiendo, y la verdadera forma del cosmos y de la Tierra funciona de esta manera, como son dos polos que crean esta realidad. Ya lo hemos compartido en un vídeo anterior. Estos dos polos pues se van formando por un empuje sutil, un empuje central sutil. Entonces este empuje sutil desde el centro pues va expandiendo como cuando tú inflas un globo. ¿Hasta cuándo? Ya lo hemos visto, pues hasta que llegas a un punto de densificación en que entonces se equilibra. Y entonces cuando se equilibra el empuje interior dijésemos así, con la presión exterior de densidad, pues entonces se unen los dos hemisferios, como hemos visto, y se unen por un ecuador en una estructura física. Pues eso es lo mismo que pasa en todas las estructuras físicas, como venas y arterias. Y por eso mismo, este tipo de estructura tubular la encontramos en la biología, que es la que sustenta este plano y es la más importante, pero también lo encontramos en la tecnología, que es una copia, porque fíjense la tecnología de qué está compuesta fundamentalmente y muy abundantemente, pues de tubos. Piensen en los cables eléctricos, que son realmente. Y también ahora vamos a ver y vamos a poner que precisamente esto lo conocían las culturas más antiguas, y están de testimonio sus artefactos, pero que la arqueología y la ciencia oficial pues no te da ninguna explicación, te dice simplemente, como hemos visto, bueno, el centro, porque lo que más se han tenido conocimiento, pues más que Hongsan, que es más reciente, está teniendo todo el conocimiento más antiguo de Hongsan, pues es de los artefactos de Lianzhou. Y simplemente te dicen, bueno, el centro hueco, ese círculo te representa el cielo, y el cuadrado que lo circunda, que es el cubo de Saturno, realmente pues te representa la Tierra. A eso simplemente se limitan a decirte estos regidores mandados, evidentemente, comandados por Lucian. Pero entonces nosotros vamos a dedicar, a partir de aquí, presentar la abundantísima, porque son miles, y nosotros teníamos muchísimos más, pero hemos cogido una selección. Entonces, presentamos primero los más antiguos de todos, que es la cultura que más nos va a decir de ese pasado desconocido y de ese conocimiento totalmente lucianesco que se dio a estas élites y que está reflejado aquí. Nosotros lo hemos reflejado claramente. Entonces son las primeras que más consideramos, son las que es una estructura sobre todo totalmente en líneas curvas, sin estar todavía encapsulada por el cubo de Saturno que van a ver a continuación. Entonces aquí tienen
en jade, los tres de la cultura Honshan, 27 centímetros, pero fíjense que aquí está marcándote el centro, y cómo son espirales, movimiento espiraloideo, al igual que este otro tubo de 6 centímetros, mucho más pequeño, y este otro de 100 centímetros. Y fíjense que en este mismo de 100 centímetros, por aquí lo que está en el centro son también la vesica Piscis, como si estamos viendo. Entonces nosotros vemos reflejado todo lo que nosotros hemos decodificado del cosmos y de sus símbolos, pues lo estamos viendo, nos lo encontramos con sorpresa reflejado en esta cultura Honshan. Y entonces vamos a presentar para que vean también la equivalencia, porque Lucian y todas las culturas tienen un origen común, evidentemente. Entonces fíjense a la izquierda, que es la cultura olmeca, fíjese la misma estructura que esta que hemos visto de 6 centímetros, que las dos son pequeñas, poniendo las mismas espirales, como están viendo. Y fíjense la perfección de tanto de la cultura olmeca, que está en América, en Mesoamérica, y esta que está en Asia, para que vean la conexión total. Y esto no te lo explica, sino te dicen otra historia totalmente inventada, no podemos decir otra cosa. Entonces, de esta cultura olmeca, pues tiene también este reflejo, pero menos que la Honshan, como van a ver. Entonces esto también es olmeca. Fíjense este tubo, qué sentido tendrá, pero fíjense qué perfección. Esto no se puede superar, esta perfección y este pulimento y este tipo de perforación, pues de la cultura olmeca, que está calificada, nosotros siempre lo ponemos en interrogación, a veces ahora entre 3000 a.C., pero otras veces más abundantemente nos dicen que simplemente 1500 a.C. Por esto nosotros siempre lo ponemos en interrogación. Esto está en el Museo Antropológico de México. Y también en México, pues siguiendo con esta misma cultura olmeca, vean este otro artefacto tubular que te está reflejando el centro del toroide, que se refleja en todos los puntos, tanto biológicos como en artefactos, que está hueco, y fíjense que te está reflejando pues esta espirales. Estos artefactos realmente no se pueden hacer como no sea con tecnología, y ellos nos dicen que en el 3000 estas civilizaciones neolíticas, en el 3000 a.C., pues no tenían tecnología. A ver si cada persona pues reflexiona por sí misma y puede darse cuenta si son verdaderas las afirmaciones de esta oficialidad o no. Y ahora vamos a seguir presentando de lo que consideramos más representativo de la cultura Honshan y Liangzhu. Fíjense desde este más pequeño de 10 centímetros de esta cultura de Mongolia China del 4700 a.C. nos dice, y nosotros desconfiamos, como ya sabrán, de todas estas fechas, pero fíjense que incluso en pequeños tamaños te van reflejando, pues sobre todo, pues este conocimiento cósmico. ¿Y esto qué utilidad práctica podría tener? Pues nosotros decimos, práctica no, pero fundamental de conocimiento. Fíjense este otro que es mayor, de 22 centímetros, aquí inconfundible, para que se vea que es de la cultura Honshan, con el principal dragón, que le dicen el dragón fetal. Después de este dragón fetal, pues salió el C-dragón, como ya algunos conocerán. Pero fíjense lo expresivo, que ellos se colocan, evidentemente, pues en el centro, como si fueran el dios, realmente, pero sus diseños son reales, porque esto sería, por ejemplo, polo norte, polo sur, y viendo, por ejemplo, su movimiento. Pues si te colocas aquí en el ecuador, pues verás las estrellas yendo todas en el mismo sentido, evidentemente. Pero si tú miras hacia el norte, como ya lo sabrán por otros vídeos que hemos en relación con el cosmos que hemos compartido, si te sitúas mirando a Polaris, pues entonces aquí es lo que te dice que va en un sentido, porque sería en este sentido, iría hacia la derecha. Ahora, si tú te sitúas aquí mirando el sur, pues entonces el movimiento es hacia la izquierda. Por eso es que giren las estrellas, aparentemente decimos, en un sentido o en otro, pero es según tu posición realmente. Entonces fíjense que todo es conocimiento profundo del cosmos. Al igual que fíjense, este ya es de 63 centímetros. Y fíjense aquí cómo está reflejada precisamente la vesica Piscis, con el mismo centro del toroide. Porque estos todos son diseños de lo más verdadero y de lo más importante, y por eso existen todos estos artefactos que realmente a nivel práctico podríamos decir que no tienen ninguna utilidad, pero nosotros sospechamos que incluso a nivel práctico pues también puede tener una utilidad energética que se podría a lo mejor comunicar con el ser humano realmente, según distintos tipos de posturas o posiciones o ubicaciones físicas. Realmente esa es nuestra sospecha. Y ahora esta otra cultura, que esta sí es más conocida, esta es conocida desde casi el principio de la arqueología, de la cultura Liangzhu. Esa está en todos los museos de China, pero ellos nos dicen que esta cultura, aunque es de neolítica, nos dicen del 3000 a.C. como mínimo,
pues nos dicen que realmente pues no existía tecnología, pero díganme cómo se puede realizar pues este tipo de estructuras tubulares, y ahora ya aquí en esta es lo que nosotros decimos. Fíjense que está enmarcada por el cubo de Saturno, por la estructura cuadrangular, porque ya aquí están reflejando ellos su intento de controlar precisamente a la fuente. Esa es nuestra interpretación. Y entonces fíjense que están en un museo allí en China, estos artefactos, y es fácilmente, porque algunos conservan hasta por dentro las rayaduras, que tenía que existir tecnología, pero nos dicen al mismo tiempo que no, que es neolítico, que ellos no tenían tecnología. Entonces que cada persona, porque tendrían que tener taladros evidentemente tecnológicos y muy importantes, pues que cada persona piense, porque esto para nosotros fue desde siempre nuestro principal despertar en que la oficialidad no te decía la verdad, en el aspecto de la arqueología y de los artefactos. Esto desde siempre nosotros supimos que no era así, y ahora en estas fechas actuales que hacemos este vídeo, ya hemos comprobado, ya hace años, no muchos, lamentablemente no muchos, pero hemos comprobado que no es solamente en la arqueología, es en todo, es en la cosmología, es en la biología, es en la historia, en todo está totalmente alterado o puesto al revés, pero de una manera consciente, porque no puede ser ignorancia. Nosotros en un pasado lo atribuíamos a la posible ignorancia, ahora ya no lo podemos decir que son ignorantes, sino quieren hacer ignorantes y siempre lo han hecho con el ser humano. Y fíjense en esta misma cultura Lianzhou, este artefacto de más de 1 metro, de 120 centímetros y de 20 por 20, de esa misma antigüedad, evidentemente, y fíjense que este ya no es solamente, este es más perfecto aún, porque este ya no es el cuadrado del cubo de Saturno, sino este ya es el hexágono, como están viendo. Si van viendo, es un hexágono, una estructura hexagonal, que es realmente la más verdadera, la estructura hexagonal de los 6 días de la creación, o del doble tetraedro que decimos nosotros, pero lo que más predomina es la cuadrangular de control. Y aquí, para que vean esa misma cultura, Lianzhou, cómo ya te lo están relacionando con el ser humano o con la inteligencia, porque realmente, pues este mismo artefacto, que fíjense que es lo mismo, es una estructura tubular, pues ya tiene forma humana. Este tiene 70 centímetros, pero al mismo tiempo, fíjense que su forma ya no es ni cuadrangular ni hexagonal, sino tiene la forma de la vesica Piscis, como están viendo aquí, tiene la forma de la vesica Piscis, para que vean que todos son diseños que afortunadamente nosotros ya supimos decodificar antes, y ahora los vemos y nos encontramos reflejados en lo que realmente eran las culturas más antiguas, que Lucian pues estaba ahí dándole todo ese conocimiento. Y esta también es Lianzhou, esas mismas medidas de 70 centímetros, con la misma forma tipo humana, realmente con la misma estructura de vesica Piscis, y para que vean que el centro pues está hueco del toroide. ¿Cómo se puede interpretar esto? Pues nosotros creemos que simplemente la única y mejor interpretación es la que nosotros estamos dando, porque cualquier persona diría, ¿qué utilidad pueden tener esto? ¿Y cómo se esforzaban tanto en reflejarlo? Tantísimos artefactos, y esa oquedad, pues ya lo estamos viendo que es precisamente porque es el máximo conocimiento. Y ahora volvemos con la cultura más antigua de todas, antes de esta Lianzhou, porque la cultura Lianzhou para nosotros es una continuadora de esta cultura Hongshan. Fíjese en este artefacto tubular que ya está reflejando precisamente, como estamos viendo aquí, el mismo sensación de control mediante el cubo, la estructura cuadrangular. Fíjense que es una especie, podemos decir, de simbolismo o de alfabeto precisamente, y que tiene más de 1 metro y pesa 95 kilos. ¿Qué sentido? Tendría que ser importante, evidentemente, este tipo de artefacto, porque sin ninguna utilidad práctica, ¿cómo esforzarse tanto en hacerlo? Pues nosotros decimos, pues eso es, porque es reflejar lo más importante de este cosmos, realmente. Y para que vean que esta cultura Hongshan tenía, para nosotros es la más antigua, pero al mismo tiempo la que tiene expresada mayor simbolismo y mayor tecnología, porque tenía incluso materiales propios, que hemos puesto turquesa especial, entrecomillado, porque es semejante a la turquesa, pero para nosotros es una turquesa artificial. Este es un artefacto de 60 centímetros, que también te está expresando pues ave tipo serpentino, realmente, y tiene 60 centímetros y pesa 20 kilos de esta cultura Hongshan. Pero vamos a reflejar que tienen muchos materiales que son genuinos únicamente de ella, como este tipo de turquesa en varios
colores y artefactos de cristal, tenían la tecnología del cristal. En ese 4700 que también ponemos en interrogación, pero fíjense cómo te reflejan una tipología tipo neandertal con la barbilla hundida y la frente también hundida en sentido primitivo, como pescando, porque tiene un pez realmente, porque ellos siempre quisieron dar este adoctrinamiento que el humano era muy primitivo. Siempre este adoctrinamiento actual de Darwin, pues ya ellos lo tenían impuesto en un siglo anterior, como este de Honsan realmente. Y ahora tenemos con el artefacto de tubular mayor que hemos encontrado en la cultura Honsan, que es este que tenemos aquí, de 113,5 centímetros, de 31,5 por 29,5 y que pesa 150 kilos. Fíjense si sería importante este símbolo para realizar este trabajo extraordinario, que sería incluso difícil de realizar hoy día. Pero fíjense aquí claramente cómo se están viendo las rayaduras de la perforadora. Tendría que ser un taladro perforador avanzadísimo realmente para hacer precisamente pues este artefacto. Y nos sorprende que se piense y se siga diciendo en la arqueología oficial, china y mundial, que esto no tenían tecnología, evidentemente, pues cada persona que utilice su discernimiento. Y ahora queremos presentar aquí para que vean que también el simbolismo actual siempre han tenido el máximo conocimiento, la máxima tecnología y el máximo simbolismo. Fíjense en esta estructura también tubular de la cultura Honsan, que lo que se está representando es el ojo que después fue continuado como el ojo de Horus, por ejemplo, en la cultura egipcia, y actualmente ya sabrán qué ojo es, el que está en el dólar, evidentemente. Y también nosotros nos alegramos mucho ver que si los que están siguiendo nuestros vídeos conocerán esta estructura que es el 8, pero en forma de líneas rectas, porque esto sería la representación de la pulsación y los 6 días. A partir de aquí, de este centro, sería do, re, y aquí el semitono mi, fa, después sol, la, y el otro semitono sol, la, y de aquí si, do. Esto lo conocerán de nuestros vídeos anteriores. Fíjense cómo está reflejado aquí. Parecería que nosotros hemos realizado este simbolismo. Y fíjense también los dos vórtices fundamentales, para que vean cómo, gracias a nuestra decodificación previa, pues nosotros ya le encontramos sentido a todos estos simbolismos. Y entonces, para que la persona piense que esto podría una persona pensar, bueno, pues esto puede ser como una taza. Están reflejando la parte aérea y la parte terrestre, por el ave y por el dragón. Pero si realmente vemos su interior, pues está hueco. ¿Y qué sentido práctico tendría este tipo de artefacto? Pues simplemente simbólico totalmente, con el mismo simbolismo que estamos reflejando, porque de hecho será importante reflejar el máximo conocimiento. Y también hemos encontrado en esta cultura Honsan este jade especial. Decimos especial porque estos jades, como este que tenemos aquí, estamos seguros que tiene que ser magnético. Le aplicas un imán y queda adherido. Este jade de 30 centímetros lo hemos querido traer aquí destacando porque nosotros sabemos que ellos incluso, nosotros tenemos pues el esqueleto humano y esqueleto neandertal completo hecho por ellos. Pero entonces este tipo de esqueleto especial te llama la atención porque es un tubo, como estamos viendo aquí en esta parte central, y aquí lo vemos más detenidamente, es un tubo. Entonces nosotros decimos, te están reflejando la importancia de esa estructura tubular. No le podemos dar otra interpretación porque sabemos también que ellos saben reflejar en otros artefactos pues el esqueleto pues de todo tipo de seres vivos, no solamente humanos, sino de tipos animalescos, incluso insectoides también. Y entonces vamos a terminar con estas dos imágenes que para que vean también que ellos daban mucha importancia a la estructura tubular precisamente en la vida. Esto viene a ser una especie de ave, como estamos viendo reflejada en su pico, como el esqueleto de un ave, pero esta es de 13,8 centímetros y de 2,1 kilos. Pero fíjense que realmente si ahora mismo hiciésemos el esqueleto de un ave no haríamos nunca esta estructura tubular, evidentemente, pero ellos ya la hacían porque sabían que esto era lo más importante. Y esto es un ave, pues, como te denota, sobre todo de predominio aviar, porque es como te lo denota el pico. Pero este que tenemos aquí, pues parece aviar, por esta parte parece ala, pero si le ves la cabeza, esto ya más bien la cabeza de un dinosaurio, de un reptil, para que vean que no sabemos si serían simbólicos o simbolismos, o sino simplemente que ellos conocían la existencia pasada o incluso presente
no descartamos nada pues de este tipo de tipología, aunque también puede ser una forma metafórica, pero lo que nosotros traemos aquí es precisamente por la estructura tubular tan destacada que se está viendo. Esto es un jade de esta misma cultura, Hongsan, de 17,5 centímetros. Y terminamos ahora con otra de lo más sorprendente. Pues no sabemos si es alegórica, si es híbrido realizado o si es de una existencia en el pasado, un tipo de evolución. Cada persona pues que aplique su discernimiento o simplemente pues especule como nosotros, pero lo que nos interesa destacar es precisamente cómo incluso con las manos te está enseñando que esto es lo más importante, el interior hueco de todas las estructuras tubulares, venas, arterias y del toroide universal. Fíjense cómo te lo está destacando. Pero fíjense que por una parte parece tipo reptil, pero su rostro y su cabeza pues parece más tipo humana. Pero tipo humano nosotros diríamos de la tipología neandertal, por frente huidiza y también el mentón pues hacia adentro. Entonces, terminamos aquí para que vean lo sorprendente de esta cultura. Y alguna persona podría pensar, bueno, pero estos pueden ser todos artesanías actuales que se han realizado sencillamente o invenciones para engañarnos, etcétera, etcétera. Pero nosotros ya en otros vídeos hemos expuesto que este tipo de artefactos de la cultura Hongsan, sobre todo, pues son los más difíciles de realizar incluso con tecnología actual, porque ya hemos expuesto en otros vídeos precisamente como las marcas en forma de U, que son muchísimo más pequeñas que la más pequeña de las agujas, y eso es un índice de total garantía porque no se puede realizar actualmente. Ese tipo de rayaduras que tienen precisamente en la realización de estos artefactos, pues actualmente no se puede hacer. No se puede hacer con la tecnología normal, explícita. Pero nosotros decimos, pero con la secreta por supuesto que sí, con la tecnología secreta y oculta por ellos, pues también, porque sería un tipo de tecnología incluso de tipo de vibración incluso superior al láser, que sí te lo puedes realizar. Terminamos aquí en este punto felicitando a los que están siguiendo nuestro canal, porque creemos que nos estamos acercando y juntando todas las piezas de este puzzle y fomentando o recomendando que seamos fuertes en este ataque de la oscuridad, porque estos artefactos estuvieron en un ciclo anterior en que el ser humano estaba totalmente sometido, incluso más que ahora. ¿Y qué sucedió? Pues terminó y solamente han quedado sus artefactos y el ser humano volvió a emerger. Pues lo mismo pasará en este ataque que está realizando actualmente la oscuridad. Terminamos deseando para nosotros salud y para todos discernimiento.